Zimbabue es una antigua colonia británica en África. La independencia de esta tierra fue proclamada por los europeos blancos que oprimían a la mayoría negra. Un dictador tomó el poder en sus manos, pero no logró salvar al país de la crisis. Hoy en día, Zimbabue es un país donde las colas por el combustible son kilométricas. Las autoridades apagan la conexión a internet en el país. Según la unidad de inteligencia de The Economist, Harare, la capital de Zimbabue, es una de las 10 ciudades del mundo donde es casi imposible vivir. Me gustaría defender Zimbabue y mostrarte que no es tan malo este país. Es un interesante país africano, el cual tuve la oportunidad de visitarlo en 2020, antes de la pandemia. Pero antes de conocer Zimbabue, dale un like a este video, suscríbete a mi canal para no perderte mis nuevos videos donde voy a visitar los lugares más remotos de Rusia para conocer cómo vive la gente ahí. Damas y caballeros, nuestro avión acaba de aterrizar en Harare, la capital de Zimbabue. El tiempo en el exterior es bueno, 25 grados, hace sol. Gracias por elegir nuestras aerolíneas. Mira, bienvenidos a Zimbabue. Por cierto, el aeropuerto aquí parece bastante bonito. Hay algunas tiendas acá, un retrato del presidente, en una marca dorada, en un marco dorado. Bien, llegamos a la frontera, lo hicimos bastante rápido en realidad. Y aquí venden visados por $30. Lo único que les importa es que les pagues los $30. Es muy lindo, hay muchos anuncios, un proveedor de servicios móviles de un lado, un KFC por el otro. Entonces al sentarte te entran ganas de comer alitas de pollo y patatas fritas. Tienen fotos de su presidente por todas partes. Hasta 1982 el nombre de la capital de Zimbabue era Salisbury, por el primer ministro del Reino Unido. Este nombre se le dio a la ciudad en el siglo XIX, cuando los británicos la fundaron como una fortaleza. La ciudad mantuvo el nombre Salisbury hasta 1982, cuando fue cambiado a Harare. Aquel hombre invita a la gente a su coche. Es el principal transporte público de aquí. No tienen puntos de destino fijos. Aquí no hay mapas de las rutas de los autobuses, así que te toca gritar. Estos minivans se utilizan como transportes aquí en Zimbabue y están diseñados para 12 pasajeros, pero en realidad pueden caber hasta 22 y a veces no hay espacio para los cobradores en el interior y viajan así. La ley de tráfico en Zimbabue proviene de los británicos. Vinieron aquí y les pedimos que nos ayudaran con el tráfico. He oído que en Gran Bretaña conducen de la misma manera que tenemos aquí. Por lo tanto, el tráfico por carretera acá es uno de los mejores. Es de clase mundial. Nos falta trabajo, así que la gente está sentada sin hacer nada todo el día. Están en paro. La tasa de desempleo es muy alta por acá, alrededor del 80%. La mayoría de la gente vende sus cosas en las aceras. Otros lo venden todo al otro lado de la frontera. Y este es hotel. Muchas personas sentadas allí están vendiendo monedas. Son básicamente cambistas ilegales. Es mejor no cambiar dinero en efectivo con ellos, pues te pueden dar dinero falso. Primero nos dirigimos a la estación en tren. Nuestro guía se puso un poco nervioso. No entiende que aunque tenemos coche, queremos ir a pie. Los blancos están locos. ¿Por qué andar cuando tienes coche? Y la estación está allí, a solo 200 metros. Puedes decir, tal vez sea peligroso caminar. Pero le pregunté sobre ello y me dijo que es absolutamente seguro para caminar por el centro. Y aquí todo el mundo es súper amable. Puedes verlo. No hay guardias de seguridad armados en la calle, al igual que en otros países donde hay controles de seguridad y esas cosas. Aquí se siente mucho más seguro. Pero él sigue sin entender por qué no queremos ir en coche. Árboles increíblemente hermosos. ¡Unos alumnos! Y hay un centro comercial acá. Vaya, míralo. Un centro comercial. Hola, chicas. Se ven tan felices. Oficinas, tiendas, no veo guardias de seguridad. La gente parece contenta. Mira, aquí están unos operadores de carreteras. Y aquí los hipsters trabajan en sus ordenadores portátiles. Este hombre está contando dinero. Todo el mundo tiene algo que hacer y creo que es genial. Por cierto, si te ha gustado este video, compártelo en Reddit. Eso ayudará a que mi canal crezca. Veo que aquí no dejan cruzar a los peatones. ¡Ah, mira! Una tienda de bicicletas.
Ajá, sí que tienen coches decentes, pero ¿es decente este coche? Es algo viejo, traído de Alemania. Probablemente cueste 5.000 euros como máximo y probablemente esté roto. Nos acercamos a la estación de tren porque hay ferrocarriles en Zimbabue. Llegan aquí desde Mozambique, pues no tienen acceso al océano. Zimbabue no tiene puertos marítimos, por lo que utilizan los puertos de Mozambique para el tránsito de combustible y el ferrocarril para traerlo acá. Esta es la estación, Ferrocarriles Nacionales de Zimbabue. Ah, esto es conveniente. Aquí hay una pizarra con horarios de llegada y salida. Aquí están todas las salidas y puedes ver a qué hora. Y así se ven los vagones. ¡Hey! ¿Puedo tomar una foto? Gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo te llamas? Sakrais es mi nombre. Dígalo otra vez. Sakrais. ¿Sakrais? Sí. ¿Qué tal te va? ¿Bien? Bueno chicos, vamos a echar un vistazo al tren de cercanías local. Sinceramente huele mal, huele a sudor, huele a comida, huele a mal. Este es el vagón de segunda clase, se ve así y así es como se ve el tren. Aquí hay un kiosco, tal vez sea uno antiguo. Y aquí está la información. ¡Ja! Tienen un tren de juguete. A ver, ¿qué dicen? Antes había trenes eléctricos, pero ya no. No hay cables eléctricos. Perdieron el cable eléctrico. Sí, algunos lo robaron aquí, otros de allá. Así es como funciona. También hay carbón por allá. Me gusta que la temperatura sea de 30 grados Celsius y la gente aún utiliza gorros. Nuestro amigo nos dijo que tuviéramos cuidado porque la gente caga por acá en este paso elevado y ahora veo que realmente lo hacen. Sí, ¿por qué no? ¿Para qué más necesitas un paso peatonal? Solo para cagar acá. Así que hay minas de carbón en algún lugar de Zimbabue. Traen carbón aquí en estos vagones. No creo que te interese saber dónde está exactamente la mina. A nadie le importa. ¡Qué lío! Es un puto lío. Los andenes están cubiertos de maleza, han robado los cables eléctricos. Es un milagro que el ferrocarril siga funcionando. Porque a nadie le importa. A mediados del siglo XIX descubrieron depósitos de oro en Zimbabue. El Imperio Británico se interesó inmediatamente por el país y el empresario político Cecil Rhodes inició la colonización. El país recién fundado recibió el nombre de Rodesia en su honor, en realidad Rodesia del Sur, porque también estaba Rodesia del Norte, ahora conocida como Zambia. Por cierto, los sudafricanos lo odian. ¿Adivinamos por qué? Porque está asociado con la colonización. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los regímenes coloniales en África comenzaron a caer, destruyeron todos los monumentos de Cecil Rhodes en todo el continente africano. Rhodes está enterrado por acá, así que en 2013, los agricultores locales exigieron que su cuerpo fuera exhumado, pues creían que él y su espíritu causaba la sequía que tuvieron aquí en 2013. Pero los presidentes se negaron. Así que la tumba sigue por acá, en algún lugar de Zimbabue. Bien, ahora tenemos que cruzar la carretera antes de que me atropelle un coche. Así se fundó Rodesia del Sur. Todo salió bien, tenían gente blanca que gobernaba el país, por supuesto. Así que todo estaba tranquilo, hasta que al final de la Segunda Guerra Mundial muchos países africanos consiguieron la independencia y Rodesia del Sur decidió hacerlo también. Incluso celebraron un referéndum acá. Pero solo los blancos podían votar, los negros no podían participar. En 1965, Rodesia del Sur declaró su independencia. Ian Smith fue el primer ministro cuando el país obtuvo su independencia. Era un político famoso, un famoso racista de verdad. Discúlpame. Interrumpieron mi maravillosa historia. ¿Quieres una foto? Ok. Bien, continuemos. Entonces, Ian Smith era el primer ministro y declaró la independencia de Gran Bretaña. Otra vez, no los líderes negros, sino Ian Smith, que nació aquí, pero en realidad era británico, por así decirlo. Un antiguo súbdito británico. Todo el mundo se sorprendió. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Entonces, Rodesia del Sur fue sancionada por primera vez. Ningún país del mundo ha reconocido su independencia en 1965. Pero a Ian Smith no le importó, llegó al poder de todos modos. Su partido llegó al poder. En 1970 se declaró a Rodesia una república. Iniciaron la política de segregación racial. Quizás no era tan duro como el apartheid en Sudáfrica, pero todavía había restaurantes y calles donde no se permitían a los negros. Bien, llegamos a la calle peatonal. Esta es la calle donde los negros no tenían permitido cruzar en el pasado.
Semáforos, por cierto, es inusual verlos funcionando por acá porque normalmente están así y por supuesto no funcionan. Esta cosa está aquí para evitar que el agua entre en el interior, por lo tanto aquí antes solía estar bien organizado. Antes incluso tenían un paso de cebra, se nota la influencia británica. Esta es una calle peatonal, pero este tipo está vendiendo periódicos por aquí. También se puede ver esta calle en fotos antiguas. Las luces siguen acá. La calle no ha cambiado mucho en todos estos años de independencia. En cuanto a la arquitectura, el tiempo se detuvo. Todavía estamos en 1980, porque después, cuando las autoridades blancas se fueron, construyeron pocas cosas nuevas. Solo se construyeron unos rascacielos nuevos en los últimos años. El centro de la ciudad parece estar atascado en los años 80, si hablamos de la arquitectura y otros detalles. Y fíjate, los contenedores están así para que no los roben. Mira el diseño de las ventanas, es interesante. En algún momento los pueblos indígenas se hartaron de ello, empezando la guerra de guerrillas en el país. El Ejército de Liberación estaba dirigido por un profesor local, Robert Mugabe. Tras años de lucha, en 1980, consiguió llegar al poder y convertirse en el líder del país. Fue exactamente cuando apareció Zimbabue en el mapa del mundo, en lugar de Rodesia. Al principio, Mugabe era querido dentro del país y en el extranjero. Era un símbolo de la independencia de Zimbabue y llevó a cabo reformas populares. De hecho, los años 80 fueron los más felices en la historia de Zimbabue. Pero no duró mucho. La población negra no se conformaba con la independencia, también querían poseer tierras. En ese momento, alrededor del 80% de las tierras de cultivo pertenecían a los blancos. Era imposible retirarlas porque en 1980, las autoridades de Zimbabue firmaron un acuerdo con los británicos, proporcionando una moratoria de 10 años en la redistribución de tierras. Así, a principios de los años 90, las autoridades se liberaron. Al principio, la reforma avanzaba sin contratiempos, pero la situación empeoró en 2000, cuando los zimbabuenses negros se apoderaron de varias granjas por la fuerza. El tribunal apoyó a la población blanca, pero el presidente Mugabe expresó su apoyo a las acciones de la población negra. Los agricultores blancos que contribuyeron significativamente a la economía del país fueron declarados enemigos públicos. Sus tierras fueron confiscadas en favor de los pueblos indígenas de Zimbabue. Este programa de reformas agrarias por la vía rápida fue un error fatal de Mugabe. Además, cuando el gobierno tomó las tierras de los agricultores blancos, los países extranjeros dejaron de comercializar con Zimbabue porque el proceso de confiscación de tierras no era organizado. No había ni avisos ni acuerdos firmados. Simplemente llegaban a la granja y decían, salgan de la propiedad, tienen 5 minutos. Y cuando la gente pidió algo de tiempo para recoger sus cosas, respondían, no, dejen todo aquí, sus máquinas, su ganado, todo. Consiguieron todo esto mientras trabajaban en la granja, así que ahora váyanse de aquí. Tenemos una gran oportunidad de caminar a lo largo de las hermosas calles de la capital de Zimbabue. ¿Qué les parece el entorno urbano de acá? Es conveniente para todos, ¿no? Lo más importante es que a la gente le gusta. Todos los autobuses públicos están sobrecargados por acá. Y sí, hay algunos problemas con las aceras. Ni un trozo de pavimento. Mira, coches en venta. Y esos hombres están eligiendo. Seguramente no es el concesionario de Nissan. Por supuesto, ciclistas. Ese hombre va en bicicleta por la ciudad, aunque no hay carriles para bicicletas. Tampoco hay aceras, por no hablar de los carriles para bicis. Esto es básicamente una parada de autobús. Oh, aquí está el autobús, mira cómo entra la gente. Tienen que pasar por este tipo por alguna razón, para caber en este agujero entre él y la puerta. Él decide quién entra y quién no. Ese tipo de camisa verde. Tal vez está recogiendo dinero de ellos. Sin dinero, no hay entrada. Así que, básicamente, este es el control de la cara del autobús. No todo el mundo puede ir en el autobús. Aquí hay una gran estación de autobuses. Veamos qué es lo que venden acá. Los precios, esto parece caramelo. Mira! Jeans por $3. Parecen casi nuevos. El whisky. Whisky premium. De repente me entran ganas de tomar una copita de whisky. Todo está bien, la gente es muy divertida por acá. Mira esta furgoneta, a menos que esté llena, simplemente no se va a ir. Por cierto, la policía. ¿Dónde? Acá.
Ah, ahí está. Así que la gente se sube a las furgonetas acá y la parada del autobús es solo unos postes donde la gente se sienta. Los usuarios avanzados hacen algún tipo de soporte para sentarse, como este. Mira, ponen una sección de valla en la parte superior y luego se sientan ahí. Ah, vaya, están jugando billar. Una mesa de billar de verdad. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Aquí tenemos un pequeño mercado de alimentos. ¡Hola! Están vendiendo plátanos, cacahuetes, mangos. La gente está esperando su autobús. ¿Puedo tomar una foto? Estas cosas están aquí para que se forme una cola, pero la gente también se siente en ellas como unos pájaros. Esta gente está esperando su autobús, así que toda esta gente va de la capital Harare a sus pueblos. Espera, ¿qué es lo que pasa con su cuerpo? Ah, está sentado en una bolsa. Mientras conducíamos por Harare, nos dimos cuenta de algunos detalles del aparcamiento de pago acá. Cuando un coche se acerca a un aparcamiento, unos tipos corren hacia ella. Intentan vender una plaza de aparcamiento. Y cuando uno de ellos lleva este uniforme naranja, que dice City Parking, cobra a la gente por aparcar acá. Nuestro conductor probablemente le está pagando ahora. Parece que le está transfiriendo dinero a través del teléfono. El coste del aparcamiento es de 50 céntimos por hora. Pero creo que se puede negociar por menos con este chico. Parece una persona desenfadada. De hecho, al caminar por las calles, ves que la mayoría de la gente no hace nada porque no hay trabajo. La tasa de desempleo es muy alta acá. Puedes vender algo en la calle, cambiar ilegalmente la moneda o no sé. La gente hace todo lo que puede. Y nuestro conductor nos dijo con pesar, si la estación de tren funcionara realmente, si al menos arreglaran las luces y limpiaran los andenes, habrían tantos puestos de trabajo acá, pero tenemos lo que tenemos. Tras la reforma agraria, la mayoría de la población blanca de Zimbabue huyó del país y la comunidad mundial impuso sanciones económicas a Zimbabue. Además, los que se hicieron a cargo de la tierra de cultivo resultaron ser muy malos agricultores. Como resultado, la industria y la agricultura cayó. Muchas empresas cerraron, cientos de personas perdieron sus puestos de trabajo. Todo esto llevó a la hiperinflación, la más grande de la historia de la humanidad. De 2006 a 2008, reevaluaron la moneda local de Zimbabue 3 veces. Las autoridades declararon que la inflación era ilegal y trató de congelar los precios. Pero las medidas no dieron el resultado esperado. Los empresarios que aumentaran los precios a menudo eran arrestados. La hiperinflación alcanzó su punto álgido en noviembre de 2008, cuando era de un 80.000 millones %. La moneda zimbabuense era más barata que el papel en el que se imprimió. Solo lograron salir de este infierno al dejar de imprimir su propia moneda. Fue entonces cuando empezaron a utilizar moneda extranjera en Zimbabue. La mayoría de las empresas fijan sus propios tipos de cambio y ahora empezamos a tener la misma inflación que tuvimos en 2008. Pero este se siente aún peor, porque ahora tenemos bienes de consumo básico, pero no tenemos dinero para comprarlos a pesar del salario medio. Según el Banco Mundial, en 2020, los precios en Zimbabue aumentaron más de un 550%. Aquí hay algunos problemas con las normas de tráfico, por ejemplo, algunos semáforos ni siquiera funcionan. Míralos, están oxidados, torcidos. Estas luces llevan acá desde los británicos, y si algo se rompe, se queda roto. A nadie le importa. Cruzan las carreteras como quieren, no les importa la luz roja. Tanto las personas como los coches van como quieren, y aquí no se respeta especialmente a los peatones, así que hay que tener mucho cuidado al cruzar una carretera para no ser atropellado por un coche. Y cuando hay un atasco, hay inmediatamente un montón de gente tratando de venderte algo. Este tipo está vendiendo correas para perros en un atasco. Para tu perro, mira, y este es para la música. Para la música y para mi perro.
Sí, la gente de aquí es divertida, son tan felices vendiendo estas cosas. Los últimos periódicos entregados directamente a tu coche. Nuestro conductor nos dijo que los niños suelen estar pidiendo dinero porque los niños pueden conseguir más, mientras sus padres están cerca esperando que sus niños les traigan dinero en efectivo. Un mercado enorme. Esta debe ser la ciudad vieja, supongo. Los edificios de poca altura fueron construidos antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 20 y 30. Hay filas de comercio y un montón de tiendas pequeñas por acá. Este fue construido en 1928. Era conveniente cuando solían escribir el año de construcción justo en la casa. Puedes ver cómo se formó el barrio. Entonces, en este gran mercado se vende sobre todo ropa de segunda mano, y este debe ser su mercado principal. Hay un montón de ropa y otras cosas. La gente está escarbando en todo esto para encontrar algo decente. El conductor me dice que hay policías delante y está prohibido filmarlos. La policía es bastante tímida por acá. No los filmé, no son muy divertidos. Hemos llegado al mercado de ropa principal de Harare. Junto al mercado hay una pequeña área donde cocinan la comida para los vendedores. Vamos a ver qué comen los vendedores por acá. En primer lugar, tenemos un arte callejero genial. Siempre hay espacio para el arte. Y estos son músicos famosos de Zimbabue. ¡Oh, vaya! Pero mira esto. No puede ser. Acaba de ganar algo. Está apostando todos los números. Básicamente están jugando. ¿Cuántas moscas? ¿Debe haber un muerto por acá o qué? ¡Hola! Algo extraño está ocurriendo en estos pasillos oscuros, y esto debe ser un edificio residencial, ¿verdad? Por cierto, es muy conveniente. Venden cosas dentro del edificio. ¿Quieren mostrarnos... ¿tenemos una linterna? No veo nada. Estos tipos quieren mostrarnos cómo viven acá. La vida aquí debería ser divertida, pienso. Así que lavan su ropa acá y se bañan ellos mismos acá también. Es como un cuarto de baño. Esta debe ser la sala de estar. Y estos son sus apartamentos. Hay niños aquí. ¡Hola! Un apartamento bastante pequeño. ¡Oh! Incluso pusieron su horno acá. Debe ser... ¿cuántos metros cuadrados? Unos 10 metros cuadrados. La dividieron en 2 habitaciones. Este tipo está completamente drogado. Míralo, y a nadie le importa. Y tenemos en el techo. ¿Qué es? Están vendiendo la ropa. Por lo tanto, están vendiendo ropa de segunda mano que les envían aquí desde Europa y Estados Unidos. Lo guardan aquí en este tipo de sacos. Aquí es donde lo ordenan todo. Este es el jefe del local. Tiene su portátil y está contando el dinero. ¿No eres el jefe? Parece un jefe. Luego hay más apartamentos y hay un mercado por allá. Aquí estamos en el mercado. Venden tanto ropa de segunda mano de Europa y cosas nuevas de China. Second hand, разные. Y aquí es donde cocinan. Готовят еду. Hello. Por cierto, aquí la gente es bastante directa. Te piden dinero inmediatamente. Aquí no hay nada de déjanos asistirte, déjanos mostrarte algo, déjanos guiarte en algún lugar. No, solo danos dinero. Pero no soy ese tipo de persona que da dinero por nada. Es algo como un restaurante. Veamos qué están cocinando por acá. Estoy tomando fotos, ¿se puede? Aquí están unas papas fritas. No se ve mal. Hay una bomba de agua por allá y aquí están cocinando pescado. Aquí está. Тут еще рыбка. То есть тут no, I don't рыбка. want. You don't want. Yes, I don't like it. You. Yes. Okay. Местные. Las abuelitas locales.
No, no les estoy filmando. Aquí, la cámara está sobre mí. Местные Las mujeres locales están preocupadas porque las estoy filmando, aunque me estoy filmando a mí mismo. Bien, bien, ya. Nos están diciendo que nos vayamos ahora. A pesar de la terrible crisis, Robert Mugabe consiguió ganar otras elecciones en 2008 y se mantuvo en el poder. Solo Dios me ha designado para destituirme de mi cargo. Eso es lo que dijo durante su campaña electoral. Pero no fue Dios quien le ayudó a permanecer en el poder, sino el fraude electoral y las masacres de los opositores políticos. El líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, ganó las elecciones de 2008 en primera ronda, pero no llegó a la segunda. Se retiró de las elecciones tras una serie de asaltos a sus aliados y a sí mismo. También resultó que la esposa del presidente, Grace Mugabe, tenía ambiciones políticas significantes. En ese momento era mundialmente famosa por su prodigalidad, mientras que el país estaba sumido en la pobreza y la hiperinflación. La primera dama estaba comprando varios Rolls Royce a la vez, demandando a un joyero que se negó a hacer un anillo de diamantes de 100 quilates para ella, y golpeando a la gente con cables de extensión. Como resultado del golpe militar de 2017, Mugabe tuvo que dimitir de su cargo. El ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa ocupó temporalmente su lugar. En 2018 celebró las primeras elecciones en Zimbabue, que contaba con observadores de la Unión Europea, Commonwealth y Unión Africana. Emmerson Mnangagwa ganó por un pequeño margen. Sin embargo, los observadores internacionales acusaron de intimidación a los votantes. Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar en 2023. ¡Pero qué lindo! ¡Mira! Puedes hacer una buena foto aquí sobre este hermoso fondo, con una bonita casa de estilo americano, una cebra de madera. Mira, qué lindísimo. Hay algunas flores acá. Y te imprimirán la foto aquí mismo. Solo cuesta 50 céntimos. Aquí hay una impresora. También tiene un portátil pequeño. Y está imprimiendo las fotos ahora mismo. Creo que esto es toda una maravilla. La instalación es simplemente hermosa. Puedes elegir el ambiente que quieras, puedes ir en moto de juguete, o un quad, o un viejo coche roto como esto. Hay otras instalaciones, pero elegí el de la cebra, no pude evitarlo. Así que ahora tengo una foto con una cebra. Aquí hay un comercio callejero a lo largo de la carretera y la gente está relajándose bajo los árboles. Y bueno, estamos bailando, toda una fiesta. Hay gente que ya se está emborrachando. Por supuesto, es sábado. Se acabó. Se acabó el baile. Aquí se encuentra la mayor estación de autobuses interurbanos. También hay un gran mercado con todo tipo de basura acá. La gente de la provincia viene acá, a veces se quedan por varios días. Van de compras acá y vuelven a sus pueblos en estos autobuses. Cuando Mnangagwa se convirtió en presidente, no hubo una transición a la democracia. Habría sido ingenuo esperar una, ya que Emmerson Mnangagwa fue un viejo aliado del presidente Mugabe y supervisó la Organización Central de Inteligencia que controlaba la represión en la época del gobierno de Mugabe. Así, poco después llegó más represión. En 2018, varios miles de trabajadores sanitarios organizaron una huelga exigiendo un aumento de los salarios para los turnos de noche. En lugar de satisfacer las demandas o al menos iniciar un diálogo, Mnangagwa suspendió al personal médico participando en las protestas. Como resultado, el país se quedó sin sistema sanitario durante un tiempo. Veamos ahora los patios. Patios típicos en la capital de Zimbabue. La mayoría de los edificios tienen 4 plantas y el problema es que no hay agua corriente en las casas. Por eso, todas estas personas están esperando una bomba de agua. Sí, están recogiendo agua por acá para usarla para lavar la ropa más tarde, para cocinar. ¿Qué tenemos acá? Un enorme campo de fútbol. La verdad es muy grande. También hay varios árboles aquí y hay gente durmiendo bajo ellos. Un árbol parece un poco quemado.
un aparcamiento para coches rotos y, por supuesto, la bomba de agua. Esto es básicamente el patio. Así son las casas acá. Son como dormitorios, en realidad son viviendas públicas que se alquilan para los más pobres y es donde vive la población más pobre. Suele ocurrir que en una pequeña sala de 10 metros cuadrados hay varias familias, pueden incluso haber 10, 15 personas y cada uno tiene su propio rincón. Y puede que se turnen para dormir porque no hay suficientes camas para todos. Aquí puedes comprar una carretilla o un carro que la gente de los pueblos utiliza para llevar cosas de un lugar a otro. Todas estas carretillas son de fabricación propia, las hacen ellos mismos y las venden. Palas, redes. Gasolineras en Zimbabue. Voy a explicar por qué hay tantos coches acá, tanto lío. Entonces, ¿por qué hay una cola de coches tan larga? Mírala. Las colas son realmente largas, a veces kilométricas, y la gente se pasa días esperando en estas colas. Están esperando en la cola que lleva a una gasolinera cerrada. Y ahora no se puede entrar. Puedes ver que la cola está aquí, está allá, va por allá y llega hasta allá, a lo largo de la calle. El gobierno local ha cambiado el nombre de la moneda local a dólares RTGS. Y entonces volvieron a llamarla dólares de Zimbabue. Esto provocó una grave escasez de combustibles porque dentro del país estaban vendiendo combustibles para la moneda local devaluada. Pero si quieren comprar en el extranjero, tienes que conseguir dólares estadounidenses. Y por eso llevan varios años en crisis. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Hay dos tipos de gasolineras. Las que venden su gas en moneda local, en moneda de desecho, en la cual puedes conseguir gasolina por dólares locales, pero no hay. Y tendrás que hacer una cola para ello. Y la gente empieza a hacer su cola desde primera hora de la mañana. Pasan varias horas o incluso días enteros para conseguir algo de gasolina. A veces incluso escriben su número en la cola en el parabrisas de su coche. Y también hay estaciones que venden gasolina por dólares, aunque aquí en teoría es ilegal pagar en dólares. Hay emisores de dólares estadounidenses para turistas, diplomáticos, gente especial, donde puedes conseguir un litro de gasolina por $1.50, sin colas. Así que la gente que tiene dólares estadounidenses del mercado negro, por ejemplo, o los que trabajan como diplomáticos o reciben salarios en dólares, compran gasolina sin problema. Pero otros pasan horas esperando a que abra la gasolinera para poder llenar el depósito. Pueden verlo todo. Y la gasolinera ni siquiera está abierta. Aquí no hay precios, nada. ¿Podemos acercarnos? Veamos qué están haciendo. Sí, ya empezaron a llenar los depósitos. Entonces, una enorme cola y permiten que pase 1 o 2 coches a la vez. Mira qué bonito es Harare. La gente cruza la carretera por donde quiere. No hay pasos de cebra, nada, haz lo que quieras, aparca donde quieras. El caos total y la belleza de África. Aquí lo encontrarás todo. En 2020, las autoridades de Zimbabue subieron los precios de la gasolina por más de un 50%. El aumento de los precios de los combustibles provocó protestas. Para parar los disturbios, en enero de 2020, el gobierno de Zimbabue ordenó que el mayor proveedor en el país apagara el Internet. Como resultado, los zimbabuenses no solo se quedaron sin medios de comunicación social, muchas personas no pudieron trabajar en absoluto y las empresas no podían aceptar transacciones en línea. Para un país en el que el 95% de las transacciones se realizaban con tarjetas bancarias o a través de transferencias en línea, fue un gran problema. Ahora vamos a un restaurante a cenar y como ves, casi no hay luces funcionando en las calles. Creo que es la primera calle con al menos un par de luces funcionando. De lo contrario, el alumbrado público no funciona, incluso en el centro de la ciudad, porque nadie se ocupa de ello. En realidad, hay un número sospechoso de postes de luz caídos acá. Y nuestro conductor nos acaba de decir que las calles aquí son oscuras. Dijo que estas son las últimas luces que funcionan que vas a ver en este país. A partir de ahora no habrá ninguna.
Estos son los últimos 2, nada más. Por cierto, incluso las vallas publicitarias no tienen luz. Aunque veo lámparas allí, alrededor de esta valla publicitaria gigante, pero están apagadas. Pues incluso las construcciones publicitarias que deben estar encendidas, ya que aportan dinero, permanecen a oscuras por la noche. Y cuanto más avanzamos, más oscuras son las calles. Los anuncios no están iluminados, el ferrocarril no está iluminado, nada. Es de mañana y nuestro hombre nos ha llevado a algún barrio bajo. A la izquierda se puede ver un edificio de oficinas de moda, este hermoso centro de oficinas. Y a la derecha hay tugurios literales justo en el campo. Veamos cómo se ve aquí. Как тут все выглядит. Es una vida difícil que tiene esta gente. Mira esta casa, una antena parabólica en lugar de techo. Y la casa está envuelta en plástico y está cerrada. El propietario no está en casa. Casas en el medio del campo. Y la gente vive así en ellas. Y aquí se cultiva maíz. No es realmente un campo de maíz. La gente vive en estas casas que cultivan maíz para tener algo que comer. Y hay este contraste con los edificios modernos en el fondo. Vaya, incluso tienen una mesa de billar. Y esto debe ser algo así como un pub, porque aquí tienen una mesa de billar. Sin embargo, es un poco viejo. Allí hay música. Vamos a ver qué tal. Pues aquí no hay electricidad. Para que la música suene, deben tener paneles solares o una batería portátil. Hay una música en casi todas las casas. No sé si se oye en el video. Así es como la gente se divierte, una pequeña cabaña, un panel solar para la música, y la gente está bebiendo dentro de ella. Tienen una cerveza, por ejemplo. How are you, my brother? Good. How are you? How are you? What's up? It means oh, you can't understand English. Yeah, No inglés, no inglés. Solo ruso. Solo ruso. Ruski. What is that? Чё? ¿Quieres probar ese espíritu de caña? Están preparando algo por acá. No tengo dinero. No tengo dinero. ¿Cómo? ¿Por qué? No he ganado. La mejor manera de deshacerse de los alcohólicos locales es decir que no hablas inglés. La gente ya está chispada. No, este ciclista parece sobrio. Yo diría que beber con este calor no es la mejor idea porque la gente parece menos humana en esta condición. Veamos cómo se divierten otros residentes de Harare. Amigos, este lugar es increíble. Aquí es donde la gente viene a comer barbacoa. Así que o viene con su propia carne o hay muchos lugares cerca donde puedes comprar algo de carne. Entonces tienes que subir acá. Y aquí hay gente haciendo barbacoas para ti. Cuesta $1 que te cocinen la carne. Aquí hay nombres, algunos cocineros son muy famosos. Por cierto, la mayoría son mujeres. Te fríen la carne y tu trabajo es solo disfrutar de su sabor. Puedes ver los nombres de los cocineros allí arriba. Pues Maj Fungai, Maj Paida son nombres de las personas que cocinan la carne por acá. Tienen una especie de parrilla allí y la utilizan para cocinar varios tipos de carne. ¡Increíble! Y la gente viene aquí en coche con sus familias, llena de felicidad para comer la sabrosa carne. El kit es bastante sencillo. Aquí hay un tipo de salchichas y aquí está la carne. Y siempre añaden ensalada de pepino como una guarnición para la carne. Así se cocina la carne. Está añadiendo algo de sal. ¡Wow! Es un montón de sal, de verdad. Mira el resultado, de verdad, se ve delicioso. ¿Quieres probar? No, gracias. Pero se ve muy bien, de verdad que sí. Y aquí está un cocinero. Echemos un vistazo al mercado de la carne. Es una discoteca, claro que sí.
En realidad es divertido. La gente está cocinando, friendo algo, asando la comida, hay humo por todas partes. Increíble. Puedes venir aquí con tu familia, con algunas salchichas y dejar tus preocupaciones. Solo tenemos que encontrar el lugar donde lo comen todo. Por ahora no entiendo muy bien. No en sus coches, ¿verdad? Si no tienes carne, siempre puedes comprarla acá. Salchichas. Y esto es carne de vaca. Sí, de vaca. ¿Y esto? Esto es carne de cerdo. Cerdo. Esas son algunas de las sobras. La nevera no funciona, ¿lo ves? No funciona. La nevera no funciona porque puedo ver moscas en el interior. Y el tipo fue honesto conmigo. Me dijo, nuestra nevera no funciona porque no tenemos electricidad. Usamos un generador. Y como no hay gasolina, el generador funciona muy raramente. Así que, lo siento mucho, pero toda nuestra carne está caliente y tiene moscas. Aquí el generador funciona bien. ¿Tiene la misma carne? No funciona. Suena como si funcionara, pero no, está caliente. Y hay moscas adentro. Pueden verlas. Si el generador funcionara, no habrían tantas moscas. La chica que trabaja aquí se enfadó conmigo por filmar, porque supongo no puedo mostrarte estas moscas gigantes en la carne. Es posible que quieras tu filet bien hecho por acá. Aquí están cocinando un poco de pollo. Y así es como la gente se divierte en Harare. Mira, su generador está funcionando. Un bar con billar. Es sábado, así que la gente se emborracha. ¿Cómo estás? ¿Bien? La gente está demasiado borracha para hablar, supongo. Todo el mundo está tomando cerveza. Esta es una línea a una tienda de bebidas. Aquí se puede comprar alcohol, cigarrillos. Por cierto, aquí están asando en brasas. En el lugar donde estábamos antes usaban madera. ¡Mira allí! Mira allí, esas señoras ya están en el suelo, están borrachas. Y cuando la gente viene aquí, come su carne en sus coches, no entiendo por qué no pueden, pues podrían poner una manta en el suelo y hacer un picnic, pero no, prefieren sentarse en sus coches y comer allí. Bien, estos tipos son inteligentes, tienen una mesa, esta gente quiere que tome unas fotos. Es una cámara de video. Así que, como ves, ni una sola persona sobria por acá. Todos están borrachos. Y bueno, esta gente de verdad sabe cómo divertirse. Esto debe ser una ceremonia religiosa, no estoy seguro. Es una ceremonia de bautismo. Parece algo religioso. Ves a un hombre que puso su mano en la cabeza de la chica. Algo está pasando por acá. No sé qué, pero deberíamos preguntar a alguien. Y hay estas enormes rocas aquí, mira. Por cierto, estas piedras aparecen en los billetes de la moneda local. Es como un símbolo de Zimbabue. Volvemos a la ceremonia. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Así que, ¿hay algún ritual religioso acá? Estos dos hombres amables se acercaron a mí y me dijeron que no puedo filmar hasta que su jefe me dé permiso. Ahora le preguntan a él. El jefe se esconde detrás de esa roca. Y los chicos ahora están curiosos, la gente está rezando. Algunas personas están rezando bajo las rocas. Alguien tiene vestidos blancos, se reúnen en grupos y rezan juntos. Se ve muy bien. Al final fui a un pueblo de Zimbabue, no lejos de Harare. Los niños corren hacia nosotros. Son tan felices de tener visitantes en su pueblo. Y ahora un grupo de niños corre a darnos la bienvenida. ¡Hola, chicos! Hello. Murungu. Good. Estos son los niños. Y nosotros somos los Murungu. Bien, chicos, ¡vamos! Están tan contentos de recibir huéspedes. Y son lindísimos.
Y este es su pueblo. Utilizan ladrillos para hacer casas, hacen el revestimiento y luego enyesan las paredes. Como resultado, tienen casas muy bonitas y el maíz crece por todas partes. ¡Mami! ¡Tenemos invitados! Hello. Este tipo tiene música en su casa porque tiene un panel solar. Так. Así es como se ven sus casas. I'm good. Так, детей, кстати, становится все Cada vez hay más niños que nos siguen. Verás, estamos caminando y los niños son como una bola de nieve. Más niños corren aquí desde otras calles, básicamente de todas partes. Cada vez hay más y más. больше и больше. A ver, ¿qué puedo decir? Los niños de este pueblo no nos dejan trabajar, nos rodean, nos siguen. ¿Hay alguna manera de escondernos? Vamos a volver ahora. Intentaré huir de ellos ya. Es inútil. No puedes huir de estos niños. Los niños zimbabuenses son muy amables. Y ahora les van a comprar dulces. El líder de esta comunidad nos está ayudando para que no nos sigan. Ahora va a darles los dulces. Mientras están ocupados con los dulces, vamos a explorar. En este pueblo no hay electricidad ni agua corriente. Lo que sí tienen aquí son paneles solares. Algunas casas lo tienen. Eso les permite escuchar música o ver la tele. Los niños mayores también se acercan a nosotros. Parece que no ven muchos turistas que vienen por acá. Y bueno, los niños se están volviendo locos. Esta chica parece tan triste, piensa que no va a conseguir un caramelo. La verdad es que está triste. Она так смотрит. Ya que aquí no hay electricidad, cocinan con madera, venden leña. Esto es lo que parece una casa normal acá. Y un pequeño jardín por aquí. Y estos son los dueños. Hola, ¿cómo están? Estoy bien. ¿Esta es tu casa? Sí. ¿Cuánta gente hay? 5. 5 personas. ¿Es toda tu familia? Sí. Así que aquí es donde cocinan, tienen esta cosa para cocinar y una pequeña casa del tamaño de una furgoneta. Una familia de 5 personas vive en una pequeña casa hecha de bloques de espuma y ladrillos hecho a mano. Y el techo es básicamente una hoja de metal bajo unas piedras. Las casas así no son seguras, se destruyen fácilmente, pero son baratas y son fáciles de construir. Por eso, la gente de los pueblos construye casas así. Lo interesante aquí es que todo está en orden. El jardín está cuidado, las calles están limpias. Bueno, relativamente limpio porque hay un poquito de basura por allá, pero para África, esto se considera muy limpio. Encontrarás pueblos como este en los suburbios de Harare. ¡Oh, vaya! Incluso tienen un trozo de césped. Así que estas personas tienen un poco de césped para relajarse y también tienen una antena parabólica para ver la tele. Bien, niños, díganle adiós. Perfecto el trabajo. Esto es todo, amigos míos. Espero que les haya gustado este video. Denles un like a estos niños.
Cuando se llega a Zimbabue y a su capital, te das cuenta de que no es el peor lugar del mundo. Puedes moverte con seguridad por estas calles relativamente limpias, puedes conocer a gente amable. Algunos países que he visitado ni siquiera pueden ofrecer eso. Espero que los zimbabuenses consigan restaurar su país de las ruinas y deshacerse del dictador y superar la larga crisis. Si te ha gustado este video, dale un like y compártelo en Reddit. Tu apoyo ayuda a desarrollar mi canal. Muchas gracias.